Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. ¿Valoras a los cuidadores, a las personas que dedican su vida a la atención y cuidado de personas para el mejoramiento de su calidad de vida, bien sea por enfermedad, discapacidad o por edades avanzadas? Alguno de nosotros en algún momento va a necesitar de un cuidador. Si llegamos a una edad muy mayor, o si sufrimos un accidente y requerimos de atención médica y después de recuperación en algún centro hospitalario o en la casa, alguien nos va a cuidar. ¿Cómo es nuestro trato con nuestros seres queridos? ¿Tenemos buenas relaciones con ellos? ¿Apreciamos a quien está cuidando a otro ser querido de nuestra propia familia? Vale la pena reflexionar sobre este tema y formularnos muchas preguntas. Para ello, hoy tenemos unas invitadas muy especiales. Una de ellas está en Israel y maneja una red internacional de cuidadores. Ella es cuidadora de un paciente con el síndrome de Cornelia de Lange. Es Paola Manucci y se integra a nuestro oxígeno desde Israel, desde Jerusalén. Está también Lady Vanessa Molina Arcos. Ella es cuidadora de la zona rural. Está en el departamento del Cauca. Es líder de cuidadores y consejera departamental de discapacidad. Y está nuevamente con nosotros Joana Mendivelso, una mujer valiosa que trabaja también estos temas para ayudar a muchos seres humanos. Nuestras invitadas estarán en un instante para empezar a reflexionar sobre este interesante aspecto de la vida de muchos seres humanos. Quizás el nuestro en un futuro, quizás el de un ser querido, o quizás el de un pariente, un amigo. Bienvenida, Marian, y bienvenidos, amables oyentes, a este programa hoy de Nuestro Oxígeno. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué importante es hablar de el cuidador, de un paciente con parcial dependencia. Debe ser un cuidador que trabaje en la prevención, también que sea un supervisor porque a la vez que se compromete y presta un cuidado activo, evalúa la calidad de las acciones realizadas. Brinda acompañamiento para mejorar la calidad de vida de la persona cuidada, porque proporciona cuidados al generar un ambiente propicio y a su vez acompañar a la asistencia a los servicios de salud. Estas personas, los cuidadores, deben poseer características específicas: responsabilidad, disciplina, paciencia, adaptabilidad a los cambios, al tiempo que brinda acompañamiento y apoyo emocional al paciente, pues es su respaldo en el proceso de la enfermedad. Y según los referentes teóricos, se ha demostrado que los pacientes que cuentan con el apoyo de un familiar tienen una mejor disposición en el momento de asumir el tratamiento farmacológico y no farmacológico de la enfermedad crónica. Por eso, el cuidador también requiere cuidado, ya que dedica a cuidar la salud del paciente y deja de lado la propia. Saludamos a nuestra invitada Joana Mendivelso. Bienvenida a Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, un cordial saludo. Gracias a ti, Carlos Alberto, Marian, a toda la audiencia, un saludo especial. Bueno, sí, un tema muy importante que siempre debe estar también siendo parte de nuestro desarrollo social, y es quienes prestamos este servicio. Y pues en el Día Internacional del Cuidador, creo que es un momento de volver a recordar y de resaltar la labor que realizamos tantas personas en el mundo, sirviendo y acompañando y defendiendo los derechos humanos de otra persona que por su situación de salud no lo puede hacer. Lady Vanessa Molina Arcos, bienvenida a Nuestro Oxígeno. Gracias también por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo desde Popayán. Gracias por el espacio y por permitirnos a las cuidadoras contar un poco esa experiencia tan maravillosa que por alguna razón nos llegó a la vida y hoy pudimos tergiversarla de alguna forma con lo que la sociedad muchas veces cree al respecto del cuidado. Nosotros tenemos
una mirada de claridad y diferente, y esta es una muy bonita oportunidad para contarle a la gente sobre el trabajo con amor y dedicación que hacemos los cuidadores de personas con dependencia funcional. Gracias, Lady Vanessa, que nos atiende desde la zona rural del municipio de Popayán, Cauca. Y también saludamos a nuestra invitada en Israel, en Jerusalén, Paola Manucci. Bienvenida a Nuestro Oxígeno y gracias también por aceptar la invitación. Saludo cordial a todos. Si sienten un sonido detrás mío, es mi hijo a quien yo cuido. Saludo cordial Carlos Alberto, Marián. Es un gusto volver a estar con ustedes. Empecemos por usted, que es cuidadora, que es madre cuidadora y que está llena de mucho amor para ayudar a muchas familias que de una u otra manera son también cuidadoras y tienen algún ser querido que tiene un síndrome, que tiene una enfermedad, que tiene una patología, que tiene alguna situación que merece la atención y la ayuda. Sí, efectivamente, hace 20 años que estoy activamente trabajando para hacer valer los derechos de mi hijo. Por situaciones de la vida tuve que cambiarme de país, de continente, y de vivir en Italia pasé a vivir a Jerusalén, y eso me ha permitido ver también que las situaciones son similares para todos los padres y todas las personas que albergan en su familia una persona con una discapacidad que los hace total o parcialmente dependientes. Entonces nos encontramos con personas que tienen una necesidad de ser acompañados, asistidos todo el tiempo, todos los días, o la mayor parte del tiempo, en algunos casos para todas las actividades, en algunos otros para actividades personales o de sociabilización. Y bueno, eso impide a quien tiene que asistir trabajar o desarrollar una carrera profesional o personalmente, o sea, desarrollarse personalmente en cosas que para algunas personas es tan natural, ¿no? Decir, ok, creo que yo estoy hecha para el surf, me voy al mar 2 meses y agarro las mejores ondas. En nuestro caso, eso no es posible. Tratamos de hacer que nuestra vida día a día sea lo más parecido a lo comúnmente llamado normal. Para nosotros la realidad es otra. Bueno, pero creo que aún así tenemos la posibilidad de aprender y de dar aquello que vivimos, lo que aprendemos, ¿no? De los errores, de los aciertos, del estudio, porque tenemos que, en mi caso yo estudié contabilidad. Y sin embargo, los últimos 21 años de mi vida me la he pasado traduciendo en distintos idiomas artículos de información estrictamente médica y terapéutica, algunas con lenguaje más técnico que otro. Entonces, bueno, aprendí otras cosas en la vida. Qué importante escucharle, Paola, y es que el cuidador tiene ciertas características socioculturales y biológicas como el ser mujer, por ejemplo, esposa, hija, madre, hermana, nuera, ya sea por vínculos afectivos o por una estrecha relación con el enfermo, y esto ayuda al cuidado de personas con algunos grados de dependencia, y esta labor no se hace tan visible ni reconocida socialmente. Muchas veces no se valora tanto el cuidador históricamente a la mujer se le ha asignado casi que este papel, aduciendo condiciones inherentes a nuestra naturaleza que nos ha preparado para cuidar, y esto definitivamente desde el diseño de Dios para nosotros, y cuidamos a nuestros hijos, padres, incluso cuando se es nuera, los suegros. Entonces, qué linda es esta labor, pero debe ser más reconocida socialmente. Joana Mendivell, hablemos un poquito de esto. ¿Cuáles son esas características del cuidador, de la cuidadora, y socialmente por qué debe ser más reconocida esta labor?
Bueno, pues inicialmente se entiende que quien debe cuidar una persona que tiene una dependencia es su familia, y es así. Pero en medio de todo ese proceso, pues vemos que finalmente la persona que se convierte en cuidadora, pues maneja un rol muy importante. Es un apoyo en salud, es un apoyo emocional, es quien está como canalizando toda la información entre la parte médica, terapéutica, administrativa, legal, de esa persona que por su condición de salud pues no puede defenderse o mejor manejarse de manera autónoma. También es esa persona que en medio de todo ese proceso, entonces el objetivo es el reconocimiento de esa función, de esa labor, de ese rol que se ejerce y que finalmente no tiene como un tiempo específico de limitación, pues porque siempre lo que está haciendo una persona que cuida a otra que tiene dependencia es brindándole el mejor o la mejor calidad de vida para que en todo su proceso de diagnóstico pues pueda como tener un espacio de alguna manera visibilizando que esos derechos y visibilizando que eso que esa persona pueda hacer lo logre al máximo. Por eso la importancia de que un cuidador también pueda ser cuidado. Y valga la redundancia, porque finalmente la persona que cuida no se visibiliza porque está representando a la otra persona. Y ahí es donde viene como no sé, digamos, ya le dimos atención, ya le dimos apoyo, ya le dimos a la persona que está siendo cuidada. Y se olvida allí, y por eso la falta de visibilización del rol del cuidador. Las personas cuidadoras, como usted bien lo decía, Giovanna, deben tener a su alcance todos los apoyos del resto de la familia, todos los apoyos necesarios que favorezcan su estado de salud óptimo y que puedan identificar y atender sus propias necesidades primero, así como afrontar con fortaleza emocional los problemas y las dificultades diarias que surgen como consecuencia de esta valiosísima tarea. Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra radio. Vamos a ver dónde está Lady Vanessa Molina Arcos, en la zona rural del municipio de Popayán, en el departamento del Cauca. Hay mucha lluvia, hay fuerte lluvia. Vamos a ver si le escuchamos bien para que usted también nos reflexione al respecto, Lady Vanessa. Bueno, respecto al tema, el reconocimiento del cuidador inicialmente pues es de su familia, ¿no? Es de su contexto, de la gente que está a su alrededor, de saber que pues si somos una familia, somos un equipo, y por ende dejar solo a un cuidador es bastante complejo. Hablo a título personal y es lo que trato de llevar a las mamitas que lidero, y es un poco a hacer ese reconocimiento del contexto y es a vincular a la familia del cuidado. Es importante relevarnos la función para que esto no cargue sobre una sola persona y lleguemos a tener que cuidar a dos personas, porque la dependencia del cuidado del uno puede llegar a llevar a lo mismo a su cuidador. Después de identificar ese contexto familiar y de identificar esos roles que se pueden cumplir desde la familia, voy a hablar desde mi tema, desde mi caso, para poner un poco el ejemplo. Yo soy cuidadora de un niño de 7 años, el cual tiene dependencia funcional, y soy profesional también. Entonces, he podido desempeñar en mi labor profesional porque tengo un equipo en mi familia que ha hecho esa labor conmigo también. Pero he llegado a las zonas rurales y he llegado a diferentes lugares donde no es así. Entonces yo hago parte de ese 5% de las cuales podemos hacer una vida laboral y profesional, y el resto son aquellas que no tienen ese apoyo familiar ni del Estado ni de la sociedad para ayudar a cumplir esa función o esa labor que, como lo decía desde el principio, es una labor desde el amor, pero que desgasta también. O sea, el hecho de que tú hagas el ejercicio de cuidar con amor, porque es con un amor y una dedicación absoluta, porque es tu hijo, tu esposo, tu familiar
al que cuidas con toda la devoción del mundo, pero eso desgasta también. Entonces, cuando ya logramos identificar que hay un apoyo y una red de apoyo desde su familia, empezamos a identificar la de la sociedad. Pero si bien es cierto, hay un porcentaje muy alto en nuestro país y en la sociedad en general, donde el cuidador es uno solo. Entonces es buscar ese reconocimiento, ¿sí? Ese reconocimiento de que no es que estás en tu casa haciendo nada, porque en muchas ocasiones he escuchado ese concepto o esa apreciación. ¿A qué te dedicas? Bueno, soy ama de casa y cuido a mi hijo que tiene dependencia funcional y ahí te queda tiempo libre. Entonces es saber que primero hay que hacer un reconocimiento social y es de identificar a que esa persona se ha dedicado vida entera a cuidar a otra, porque pues si bien es cierto, es una discusión muy grande que hay en este país y es que es tu obligación porque es tu hijo, ¿no? Entonces sí, pero es obligación de la sociedad y del contexto solidarizarse con lo que hacemos. Posterior viene el Estado, donde nuestros hijos son o nuestros familiares sujetos de derecho al cual hay que reconocer que requiere un apoyo adicional, por eso hay tantas luchas con los cuidadores externos para que las EPS los vinculen al grupo familiar y es decir, bueno, tienes derecho, necesitas un enfermero y puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero difícilmente eso pasa. Entonces es una lucha constante, primero del reconocimiento familiar, del reconocimiento del contexto primario, después ese reconocimiento social, en que la sociedad te identifique como un cuidador y que es una labor la que tú estás haciendo, y ahora la lucha es que el Estado y los gobiernos lo reconozcan para que podamos ser aportantes a la familia, porque la gran mayoría, como lo mencionaba hace un rato, yo hago parte de la minoría de aquellos que podemos trabajar y podemos cumplir una función profesional, pero la gran mayoría no. Entonces es reconocer que haces una labor y que debe ser remunerada. Fíjate que es muy complicado pensar y saber que si en una familia son mamá, papá y 2 hijos, que es como el promedio colombiano y latinoamericano, solo puede haber un ingreso económico. ¿Por qué? Porque la otra persona es cuidadora de una persona dependiente funcional. Entonces somos emprendedoras, somos la gran mayoría son las mamitas que tienen un negocio en su casa, una tienda, una fotocopiadora, una miscelánea, las que venden por catálogo, las que hacen comida los fines de semana para vender. Entonces son trabajos informales que nos llevan a un proceso de que a largo plazo tiende a ser una mendicidad. ¿Por qué? Porque el emprendedor emprende en el 2000, pero se supone que en el 2010 ya tendrá una oportunidad diferente laboral. Pero las cuidadoras que no tienen esa opción van a ser emprendedoras y van a tener su función de emprendimiento pequeño toda su vida porque no van a poder hacer algo diferente. Y más sabiendo que el ingreso económico en su familia es de uno solo. Entonces, a eso me enfoco mucho y hablo mucho en mis intervenciones con las mamitas aquí en mi región. En el departamento del Cauca tenemos oportunidades de ir a diferentes municipios, aquí en la capital, en Popayán, a visitar universidades, a hablar mucho del respeto y del reconocimiento familiar, social y del Estado de los cuidadores. Cuando nosotros logremos que esos 3 contextos nos reconozcan, todo va a ser diferente y vamos a tener desde la parte emocional, cuando tu familia reconoce tu labor y cuando la sociedad reconozca tu labor, ahí empezamos a hacer un proceso emocional y psicológico porque le estamos dando un reconocimiento y un valor a lo que tú estás haciendo. Y principalmente el que siempre nos va a agradecer y el que siempre nos va a reconocer y el que siempre va a ver esa función al 1000% va a ser la persona a la que cuidamos. Entonces, aquellos que nos lo pueden demostrar nos van a decir gracias mamá, te amo mucho, tú siempre estás para mí. Aquellos que no, por su discapacidad o diagnóstico, nos van a dar un abrazo y créanme que esa es la mejor recompensa y la agradecemos en el alma y es algo que nos llevamos al corazón, pero necesitamos nosotros contextos también enlineados y en ruta para poder hacer un reconocimiento global de los cuidados de personas con dependencia funcional. Qué importante esto que acaba de mencionar nuestra invitada Lady Vanessa Molina Arcos, Carlos Alberto y oyentes, porque es obligatorio que la sociedad se solidarice y reconozca la labor del cuidador. Entonces, me parece perfecto como ustedes están planteando. Es importante destacar para todos nuestros oyentes que todas nuestras invitadas son cuidadoras. Ustedes viven esto día a día. Paola Manucci, ¿cómo cree usted que debe ser el camino para reconocer a los cuidadores? Incluso deberían plantearse políticas donde se sabe que son personas
Los cuidadores no reciben, digamos, un recurso económico, lo acaba de explicar en este momento Lady Vanessa Molina Arcos, y es que un contexto de una familia latinoamericana normal es el papá, la mamá, los 2 hijos, pero solo existe un ingreso por estas 4 personas. Entonces debería el Estado de alguna manera solidarizarse más con esto, y debe ser su función el velar por la calidad de vida de todos sus ciudadanos y que se trabajen en políticas donde se genere un recurso para quienes son cuidadores y puedan continuar, por supuesto, con esta labor. Bueno, efectivamente, quiero acentuar cosas que dijeron sea Joana que Lady Vanessa, que son muy importantes entenderlas, que primeramente todo parte de un núcleo familiar y se va extendiendo hacia afuera. Nosotros también somos sociedad. Cuando se habla de la aceptación de la sociedad, se tiene que entender de que nosotros somos parte de esa sociedad, que nosotros también establecemos estos principios a los cuales otros se van a aferrar para aceptarlos o para rechazarlos. Partiendo de esta base, tenemos que ver de que dentro de este mundo de los cuidadores hay muchas realidades también. Como bien especificó Lady Vanessa, están aquellos que logran, por el contexto cultural familiar en el que se encuentran, poder llevar adelante una carrera, un negocio y acentuar una vida profesional o económica o comercial, y están aquellos que están completamente delimitados por la realidad que tienen, la condición clínica de la persona a la cual cuidan, y también están aquellos que definitivamente no tienen nada, ni el apoyo familiar, ni el reconocimiento del entorno, y no existen leyes. Ahora, todo este movimiento con respecto a la valoración del esfuerzo del que es cuidador de un familiar con una condición limitante, ¿sí? Es un movimiento internacional que es importante que se extienda desde el núcleo familiar hacia afuera. No es al revés, no es que la sociedad llega a la familia, no, es la familia. Porque en la familia también hay otras realidades. Está el papá con todas sus presiones y las cuestiones económicas del trabajo que se pierde, que va bien, que va mal, no son exclusivas de Latinoamérica. Esto pasa en todo el mundo. La mamá con los miedos de los hijos, la realidad global, pasa en todos lados más o menos lo mismo. Ahora, es difícil que la familia, con toda la dinámica que hay, siempre se pueda tener conciencia del peso que sublleva principalmente la mamá, porque tenemos que concordar todos que sea en Latinoamérica, que en Europa, que en Asia, que en cualquier parte, cuando hay un hijo enfermo, cuando hay un papá enfermo, la que cuida es la mujer, es la mamá, la que después puede ser la hija. Y las personas con discapacidad o que están en una situación de dependencia en cuanto a la asistencia, muchas veces sobreviven a los padres cuidadores. Entonces, dejar de ver como que son niños y tienen que tener cuidado ahora y empezar a ser reales en cuanto a que aún esas personas que pueden llegar a estar desde postradas en cama o ser llevadas en una silla de ruedas, o la necesidad de usar también otros artefactos de asistencia, aparte de la asistencia personal permanente, crecen, tienen una forma de desarrollo, entonces necesitan de esa asistencia, de esos derechos que después cambian a los 18 años porque se los empieza a tratar como adultos en cuanto a la ley. Pero básicamente la asistencia sanitaria no es que cambia. Entonces ahí en meter todo esto en una sola bolsa es que se confunden muchas realidades. Hay derechos en cuanto a ser humano, hay derechos como pacientes, pero también hay situaciones familiares, dinámicas, que también hay otros hijos, que también tienen problemas, que también tienen sentimientos, que ellos también viven una realidad que es diferente. Entonces la persona que es cuidadora, que quiero enfocarme en aquellos que son mamás, pero también hay papás, tienen todo ese peso encima y necesitan ser cuidadas, necesitan
que todo ese trabajo que hacen sea remunerado a fin de que ellos mismos puedan invertir en su propio cuidado. Hay derechos y hay obligaciones de la familia, y para eso es precisamente esa unión familiar, para ayudarnos, para respaldarnos. Marían, vamos a seguir dialogando con nuestras invitadas. Así es, Carlos Alberto. Vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Una profesional de la comunicación y madre de familia. Una mamá que educa en casa. Diana Marcela Redondo. Gracias, los llevamos en nuestro corazón y muy lindo lo que ustedes hacen. Gracias porque realmente encontrar escenarios para transmitir este tipo de experiencias, no solo a nivel educativo, sino a nivel de la conservación de nuestro planeta, de generar esa conciencia que a veces se nos pierde y se difumina en el atavar y en el día a día, cobra tanta importancia. Entonces, para mí ustedes son unos guerreros de la comunicación, los admiro un montón y los felicito, de verdad que sí. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Continuamos con Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, espacio dedicado a los temas de naturaleza. Y en la naturaleza humana hay situaciones. A veces nuestra ecología humana se ve afectada de una u otra manera. Nuestra mente, nuestra biología, nuestra parte motriz, y vamos a necesitar en algún momento de nuestra existencia de un cuidador o una cuidadora. Por eso hoy estamos hablando con cuidadoras que están en diferentes lugares, que tienen diferentes nacionalidades, pero son cuidadoras, que tienen un ser querido que cuidan con mucho amor y que nos están indicando hoy por qué es tan importante celebrar el Día Internacional de las Cuidadoras y Cuidadores. Está con nosotros Carla Guzmán. Ella es de Venezuela y tiene un niño que cuida con síndrome de Cornelia de Lange. Carla, bienvenida a Nuestro Oxígeno y gracias por aceptar la invitación. A ustedes. Cuéntenos, Carla, ¿cuál debe ser el trato que hay que darle a la mujer cuidadora o a la persona que está cuidando en casa a un ser querido y que dedica gran parte de su tiempo, de su esfuerzo, de su descanso para ayudar a quien necesita verdaderamente ayuda, pero que también el cuidador también lo necesita? Hablemos un poco de ello. Estamos reflexionando sobre este interesante tema. Bueno, no sé, sería como, sentí que la pregunta fue así como, ¿qué trato deberían darme, no? Y de repente se siente así como un poquito difícil de responderlo, ¿no? Pero, ¿qué trato le daría yo si no fuese una cuidadora a una cuidadora? Yo pienso que sería, consideración sería como la palabra más importante, ¿sí? Porque hasta ahora vemos que es un rol que no se aprecia, por decirlo así. Lo vemos como, bueno, eso es lo que realmente debes hacer, así como una madre debe cuidar a su hijo, debe velar por él, ¿no? Pero realmente eso va más allá de ser mamá, ¿no? A aquellas que nos toca ser cuidadoras y mamás. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se manejan, ¿no? A nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, que muchas veces nosotros ni siquiera somos conscientes de ellos. Entonces hacemos las cosas de una manera automática, por decirlo así, y nosotros mismos no consideramos cómo vamos afectando todas estas áreas de nuestra vida, ¿no? Hasta que realmente llega un momento en que estamos en un punto de colapso, y ahí sí nos damos cuenta de cuáles son las consecuencias, por decirlo así, de no manejar las cosas bien, ¿no? Entonces, ni si nosotros mismos no nos damos cuenta de esto, entonces pienso que muchísima gente menos lo va a hacer, ¿no? Porque nosotros mismos que lo vivimos, lo dejamos atrás, no pretendemos que otros lo hagan, pero sí
es algo que necesita consideración, si considerar a esas mamás o a esas personas que trabajan con esto porque así lo decidieron, que es un rol que necesita esfuerzo, que necesita que tú mantengas tu cuerpo, tu mente, que mantengas aún tu espíritu en una condición estable. ¿Por qué? Porque tú estás cuidando a otro. Y si tú no te cuidas, si tú no estás bien, tú no puedes darle esa tranquilidad y esa estabilidad a otro. Es un dar. Tú necesitas dar de lo que tienes. Damos de lo que tenemos. Y si nosotros no tenemos una estabilidad en todas las áreas de nuestra vida, no podemos dar estabilidad a otro. Ya hablamos en todos los aspectos. Si tenemos unas emociones totalmente descontroladas, no vamos a tratar a nuestros pacientes correctamente. Si nosotros tenemos un estado físico inadecuado, tampoco vamos a poder tratar a nuestros pacientes como es. Pero entonces muchas veces estas cosas, aunque las tenemos conscientes, no las podemos trabajar tampoco porque no tenemos el tiempo, no tenemos esas personas que aunque están a nuestro lado y quizás ven el día a día todo lo que hacemos, no se detienen un momento para decir, tómate 5 minutos para que respires, por decirlo así. Entonces ahí es donde volvemos a ese punto de cómo la debemos tratar con consideración porque ellas también tienen una vida, ellas quizás tenían planes de vida y los dejaron atrás, debieron renunciar a ellos, tomar esa palabra que hoy en día tanto nombramos que es resiliencia, pero realmente no sabemos de qué se trata hasta que nos toca experimentarla y ejecutarla como tal. Entonces, bueno, creo que no más que decir. Consideración para esas mamitas, para esas cuidadoras formales que decidieron ejercer este rol, esas cuidadoras 24/7 que necesitan que las apoyen, que les den ese espacio para que ellas puedan también vivir, porque realmente a veces suena como exagerado, pero sí, a veces dejamos de vivir, a veces dejamos de tener una vida para dedicarle 24/7, 365 días a nuestros pacientes. Y cuando nos damos cuenta ya estamos totalmente deterioradas y parecemos de 80 a los 40. Entonces, bueno, espero poder haber respondido su pregunta. Carla, muchísimas gracias por su intervención. En la primera parte de este programa, Paola Manucci justo mencionaba la familia como tal debe también dar ese paso y acercarse a la sociedad. ¿O puede ocurrir, Paola Manucci, que al recibir esta noticia de que, por ejemplo, nuestro hijo viene con una enfermedad huérfana, esto genere como un tema de tal vez timidez al interior de la casa, de la familia, y no querer dar ese paso a también entrar a socializar con el resto? Y dar a conocer como ustedes lo han hecho? Probablemente fundaciones, congresos mundiales no habían hasta que ustedes de mamás, de cuidadoras, empezaron a abrir esa puerta a decirle a la sociedad, mire, aquí estamos. Seguramente yo creo que todo parte de la familia. Yo soy una de esas convencidas de que la familia no es parte de una sociedad, es el origen de la sociedad. Creo que lo dije antes, nosotros somos esa sociedad. Entonces, ciertamente tenemos que aceptar una cierta condición que de seguro no es la que nadie programa como el sueño de su vida. Ninguna de nosotras soñó con tener un hijo con una discapacidad o enfermo o dependiente. Todos programan su vida familiar con niños sanos, corriendo, subiéndose a los árboles, sonriendo, caminando. En mi caso, por ejemplo, mi hijo no habla. En mi caso, mi hijo empezó a correr con casi 10 años. En mi caso, muchas cosas han sido absoluta y completamente atípicas. No lo que se espera, no lo que uno quiere. Pero sí soy consciente de que hay un periodo de aceptación y todo eso tiene que ver también con el entorno y tiene que ver con la personalidad de cada uno. Hay padres que no les importa, salen afuera y tienen un choque frontal con la realidad de que a lo mejor ven que su hijo no puede correr y todos los demás corren, que su hijo no es tan grande como todos los demás de la misma edad, que no tiene tanto peso, que no tiene tanto
músculo o fibra. Entonces, esas cosas también son shock emotivos que los padres tienen como una ola de mar que tienen que enfrentar, tienen que digerir y tienen que ir adelante. Y en toda esa dinámica sigue existiendo el rol de cuidador. Entonces, como también dijo Carla, como también dijo Joana y como también dijo Lady, los padres desarrollan una función que no entiende de estados de ánimo, que no entienden de situaciones, de condiciones, no entienden si los padres tienen títulos o no entienden si los padres están bien o están mal. Hay que cuidar, porque esa es la necesidad. Entonces, hay padres que sí, que salen, que luchan por los derechos, hay otros que necesitan un poquito más de tiempo para digerir esa realidad. En todos los casos, todos los tipos de padres, todos los tipos de cuidadores aportan su experiencia y cada experiencia está rica de detalles y de componentes porque cada experiencia es única. Hay factores que se repiten en todas las casas y en todas las culturas y en todas las sociedades. Lo que no se repiten son los casos individuales, porque cada uno es único, pero hay factores que son comunes a todos. Y bueno, eso es lo que usamos para dar a conocer esta realidad, que es lo que nos une. Sin duda, la persona que se hace cargo a costa de su propia vida, a costa de sus propios sueños, de su propia fuerza. Y sueño, no estoy hablando de sueño idealista de lo que me gustaría hacer, sino de sueño de dormir, porque en mi caso personal mi hijo a veces no duerme y habla, a veces llora, a veces camina, y me tocó explicarle a los vecinos, y bueno, he vivido en lugares donde la gente ha sido mucho más amable que en otros lados, o ir en un bus a veces implicaba de que él se ponía nervioso si había mucha gente, o incluso en un taxi, o que cuando uno va en el propio auto no hay problema, pero si uno quiere salir, por ejemplo, en la época escolar y está, digamos, incluido en un lugar donde es aceptado, el papá y la mamá de ese niño especial tiene que ir, o uno o el otro. Son muy pocos los casos donde los padres no se hacen presentes, porque como son condiciones especiales también necesitan un cuidado especial, que quien los ve 3 horas al día no sabe cómo es realmente, y quien lo tiene todo el tiempo necesita aportar esos detalles. Entonces, bueno, sin duda, los papás hoy día tienen una herramienta que es la globalización, que no siempre es buena para todo, pero para este caso en particular creo que es fundamental. Fundamental las herramientas que tenemos a nuestras manos, fundamental la ayuda que puede recibir un cuidador o una cuidadora. Joana Mendivelso. Muy importante, algo de lo que mencionaban mis antecesoras, es que siempre se busca que haya un acompañamiento social, legislativo, cultural. ¿En qué sentido? En que, pues, de alguna manera este rol no se genera porque se tomó la decisión, como lo decía Paola, sino porque tuvimos que vivir un hecho que cambió el rumbo de nuestra vida y que tuvo que ver con un vínculo tan importante y tan fuerte como lo es un hijo o un esposo. Y cuando es el caso de un hijo, pues definitivamente nos convertimos, pues, y sale como ese instinto maternal de defender y de proteger, pero sin ir a los extremos, claro que sí. Sin embargo, sí muy importante y algo que hemos detectado por lo menos en Colombia, aún en Latinoamérica, es que al no existir programas sociales preventivos a nivel de salud, pues hay mujeres que se dedican a cuidar y emocionalmente como que tampoco hay un cuidado, un seguimiento, y esto hace que cuando ya van a mirar hacia atrás, han pasado 5, 10, 15, hasta 20 años, donde de pronto no se hizo un acompañamiento a esta cuidadora, a esta persona que cuida, y pues sí, definitivamente se hubiese podido mejorar su calidad de vida y se hubiese podido enfocar de una manera distinta. Ese es el trabajo que yo pienso que nosotras también, aparte de ejercer la labor como líderes sociales y de organizaciones, hemos querido sembrar en otras personas, porque entendemos que también es un proyecto de vida
y que de alguna manera vemos noticias a veces en el mundo, como el de una cuidadora que pues ella vivió una situación de violencia muy fuerte porque su hijo tenía unos comportamientos muy fuertes y molestaba a su vecindario. Y qué importante la solidaridad, el respeto y el entender que estos son cosas que no se generan porque se quiera molestar al otro, sino que son temas de salud, de vida y que definitivamente si todos pudiéramos solidarizarnos, tendríamos un futuro mejor y tendríamos un ambiente mejor. Y creo que ese también es el llamado de este tipo de espacios a que quien nos escucha y de pronto conoce, sabe, empieza a ver que hay una persona que ejerce esa labor, a veces juzgamos muy rápidamente de ciertas situaciones, pero la labor que está haciendo es muy importante, es una labor que también genera un valor en Colombia, todo el tema del cuidado le aporta al Producto Interno Bruto del país casi un 20%, lo cual implica que sí es importante y que sí se hace algo que genera valor. ¿Qué pasa actualmente? Que pues no es remunerado, ¿sí? No es que reciban un valor, un pago, en el caso de los cuidadores familiares, que reciban un pago específico por esta labor, pero sí es el objetivo y es la mirada que se quiere tener a futuro para que no existan familias en pobreza, sino familias que aunque tengan un hecho como este de tener una persona con dependencia por una enfermedad huérfana, por una enfermedad crónica, pues puedan seguir adelante y que realmente no tengamos esas brechas sociales tan fuertes de verdad de ver que esta población está como muy afectada y que pues de alguna manera no estaba siendo visibilizada de la manera correcta. Y creo que eso sería algo muy importante también de resaltar en este Día Internacional. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos hacemos la diferencia. Nuestro oxígeno, la otra radio. Carla, ¿considera usted que en este momento se está brindando todo el apoyo instrumental? Con esto me refiero a todos los mecanismos que garantizan el bienestar del paciente y que permiten cumplir la función del cuidador, también el apoyo emocional, al acceso a los programas que garantizan la estabilidad psicológica, el entendimiento de la situación de la persona a quien se cuida y todo lo que tiene que ver con enfrentar retos, temores, duelos asociados a la función del cuidador y finalmente el apoyo social, que los cuidadores sí estén accediendo a planes de recreación, socialización y esparcimiento. ¿Se está cumpliendo con esto, con el apoyo instrumental, emocional y social para el cuidador? ¿O qué cree usted que se debe mejorar? Bueno, la respuesta es no, en todo. Disculpa que sea tan franca, pero sí, y realmente, como hablaba Joana, en el tema legislativo, por lo menos acá en Colombia, eso es una de las cosas que se han querido como enfocar en esta propuesta de ley que está en camino a ser una realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente en el tema instrumental realmente la mayoría de las veces la realidad es que trabajamos con las uñas, como dicen por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque si el mismo paciente como tal no recibe del total apoyo instrumental, nosotras muchísimo menos. Siempre tenemos que estar luchándolas, aun cuando son derechos tácitos o incluso que están bien nombrados y renombrados en diferentes leyes que apoyan a las personas con discapacidad, por lo menos en este país. Tenemos que nosotras entonces convertirnos en abogados, nosotras tenemos que ser enfermeras sin serlo, porque definitivamente no tenemos el apoyo de que muchas veces deberíamos tenerlo, ¿no? Hay casos en los que los pacientes necesitan atención real de una enfermera profesional, capacitada, y no la tenemos. Entonces nosotros tenemos que incluso estudiar medicina, estudiar derecho y estudiar todas las carreras que se puedan involucrar en el cuidado. Y entonces ahí te dicen, no tenemos ese apoyo. Por el tema emocional, muchísimo menos. En ese país sí existe una ruta de atención psicológica, social, que atiende este tipo de temas, pero realmente las cuidadoras no son redirigidas a tomar estas rutas sino hasta que ya los temas emocionales son bastante críticos. Entonces ya ahí obviamente ya no vas a tomar medidas preventivas para que no hayan afecciones emocionales con
obviamente consecuencias incluso en tu paciente, sino que ya definitivamente tú necesitas tratar psicológicamente, o sea, necesitas, en vez de prevenir, ya necesitas curar, por decirlo así. Y el último que me dijiste fue, bueno, sí, me dijiste es emocional y me dijiste psicológico al final, ¿no? Y bueno, el tema de la recreación es totalmente nulo, o sea, tampoco. Aquí existe, o sea, para todo trabajador existen herramientas. Bueno, si tú trabajas, tú pagas una caja de compensación y a través de esa, o sea, por decirte una idea, porque hay muchas, tú puedes tener acceso a temas recreativos para ti, para tu familia, pero es que desde la misma base, como hablaba Paola, desde la familia, y suena como, no sé, no quiero sonar melodramática, pero es que no somos, ni siquiera tenemos desde la familia esa atención de mira, ¿por qué no te tomas este fin de semana para que te vayas un momento, no sé, a tomar un café con una amiga para que te despejes? ¿Sí? Esto definitivamente no existe. Entonces, es desde la familia que debemos empezar a crear esta conciencia de el apoyo que necesitan las personas, porque todos somos sociales, porque somos seres humanos que tenemos que tener en nuestra vida, o sea, cumplir con ciertas actividades en nuestra vida para estar estable en todos los aspectos de esta. Entonces, bueno, yo pienso que está respondido. No tenemos absolutamente nada de eso y hasta ahora es eso lo que queremos visibilizar. No porque seamos como dicen muchas, ay, porque es que yo a veces, bueno, yo soy de las mamás que piensa que uno no puede ser ex de las cuidadoras, no. A veces ves personas que son muy luchadoras y aun cuando saben cuál es su rol, igual, siguen, como dice Paola, o sea, son súper atrevidas, no importa, bueno, salen adelante, se ponen, no sé si una máscara pero bueno, no importa, esto fue lo que me tocó y sigo porque el amor va más allá de cualquier otra cosa, pero hay otras personas que se sienten, ay, es que me tocó, pobrecita, ¿sí? Entonces ninguno de los dos extremos son buenos. Y siento que si tuviésemos estas cosas no existirían si estas cosas fuesen cumplidas, pues porque realmente tendríamos una vida normal como cualquier otra persona con estos tres aspectos totalmente atendidos en nuestra vida y no tendríamos que irnos a ninguno de los extremos, ni aquellas que, ay, bueno, sufren porque no, o aquellas porque, bueno, son bastante osadas en todo y no le prestan atención a nada. Gracias por sus respuestas, Carla Guzmán. Usted es una mujer cuidadora y ha hablado desde su corazón, desde su sentimiento. Y todas las cuidadoras, que en especial se dice que el 80% de los cuidadores o cuidadoras pues son familiares, que siempre están en casa dedicadas a un ser querido, pues realmente se puede comprobar. Y necesitan la atención también, la ayuda del resto de familia. Por lo tanto, hoy estamos resaltando esto en este programa, en esta reflexión. A Carla Guzmán, muchas gracias. Lo mismo que a Paola Manucci en Jerusalén. Muchísimas gracias. A Lady Vanessa Molina Arcos, también cuidadora y cuidadora profesional también, líder de cuidadores y consejera departamental de discapacidad de la Regional Cauca. Muchas gracias. Y a usted también, Giovanna Mendivelso, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes y nuevamente también resaltar esta labor y enviar un mensaje muy especial de exaltación a aquellas personas que ejercen estas funciones a diario, que lo hacen con tanto amor y dedicación sin esperar nada a cambio, pero que de alguna manera en este tiempo se ha venido levantando esa voz de poder mejorar las condiciones, la calidad de vida y pues el futuro para estas familias que tienen una persona que hace que se tenga que buscar esta figura de cuidador familiar o de cuidador de una persona con dependencia funcional. Gracias a ustedes también y bueno, pues en unos días vamos a tener también nuestro congreso de Cornelia de Lange, donde también tendremos un taller para cuidadores y padres. ¿Cuándo será ese congreso? Bueno, este congreso es del 9 al 11 de noviembre en Bogotá, Colombia, donde también tendremos al doctor Eduardo Brignani, que maneja y es consejero familiar para las personas que tienen o padecen una enfermedad huérfana y trabaja mucho con cuidadores también. ¿Cómo poder participar en ese congreso? Bueno, nuestra página oficial es www.congresomundialcdls.org. Allí están la información del contenido del evento.
definitivamente es un evento médico, también de impacto social y familiar, y tendremos pues ponencias de todos los especialistas, expertos de la Federación Mundial de Cornelia de Lange, y también talleres donde las familias podrán empoderarse, fortalecer sus lazos, sus procesos para mejorar el cuidado con sus familiares. Johanna Mendibelson, muchas gracias. Gracias a ustedes, a ti Carlos Alberto, Mariana, un saludo especial. Gracias a todas nuestras invitadas, a nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Gracias, amables oyentes. En nombre de Marián Aguilar Quintero, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Hay que entender y considerar al cuidador. Cuidar consiste en controlar las medicaciones del ser querido, el aseo e higiene personal, ayudarle a vestir, apoyarlos en la movilidad dentro y fuera del domicilio, acompañarlo a la clínica o al hospital o a la cita médica, gestionar diariamente las consultas, hacer llamadas, llevarlos a pasear, charlar con ellos, ayudarlos en la práctica de ejercicios de estimulación cognitiva y además tareas del hogar, limpieza diaria, el lavado, planchado de ropa, la compra y preparación de los alimentos. Son muchas funciones que debemos considerar. Por eso, nuestras felicitaciones y nuestro aprecio para todas las cuidadoras, cuidadores de un ser querido. También incluimos a las cuidadoras y cuidadores profesionales. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.